Rubén, ¿cómo era el trébol antes de que llegue el tren? Los invito a un ejercicio de imaginación. Ubiquémonos en la curva del cementerio sobre las vías del ferrocarril y enfocando hacia el sur, giremos la vista recorriendo el campo y ahí tendremos una idea de cómo era la comarca antes de la llegada del tren. ¿Y, qué sucedía con la gente que veía por primera vez el tren por aquel entonces? Para los peones de las estancias, las tres estancias que existían en lo que ahora es el distrito del Trébol, y para los 2 o 3 colonos que desde el año anterior estaban ya labrando la tierra para la primera cosecha que se recogió a fines de 1889. No era una cosa extraña la presencia del tren, porque lo veían venir trayendo materiales, transportando a los obreros y que estaban construyendo la línea férrea. De modo que era una presencia más o menos ya habitual, porque se venía trabajando desde 1887, cuando los topógrafos de la empresa ferroviaria comenzaron a tomar las medidas o los niveles para el tendido posterior de las vías y determinando dónde había que hacer los terraplenes para superar los bajos y las alcantarillas para atravesar las cañadas. Por supuesto que lo veían con asombro, pero con el asombro natural de una cosa nueva, que además resultaba un hecho disruptivo con lo que era la actividad del momento, la pacífica, la actividad del momento, que se limitaba a recorrido de algún peón a caballo, viendo la hacienda que pastaba suelta. Entonces, ¿qué pasó exactamente el día 15 de enero? Cuando llegó el primer tren, el 15 de enero de 1890, no fue algo sorpresivo para los peones de las estancias próximas a la vía llegar la máquina o las máquinas arrastrando unos vagones chatas, digamos, de modo que con el asombro que causaba esa máquina rugiente, que no eran las máquinas que después se utilizaron para el servicio, sino que eran máquinas más precarias, pero igual de estruendosas y un poco amenazantes para la idea que uno tenía del transporte, las veían traficar trayendo los obreros, yendo y viniendo con los materiales para la construcción de la vía, la extensión de la vía, que venía desde Cañada de Gómez y que se prolongaría posteriormente hacia el noroeste. ¿El tren continuó su viaje ese 15 de enero? Hay que aclarar que el tren no pasó por el Trébol el 15 de enero de 1890, sino que llegó al Trébol. Se dice pasó erróneamente. El decreto que el ramal a las Yerbas se habilitó por tramos, el primero entre Cañada de Gómez y Las Rosas, el segundo entre Las Rosas y el Trébol, mediante un decreto expedido el 11 de enero, y el tren llegó hasta el Trébol, porque eso decía, se habilitaba la sección Las Rosas, el Trébol, y maniobró en la estación para que la máquina, luego de reponer agua, volviera por la vía paralela a la principal y se volviera a ubicar en el frente del convoy, esta vez mirando al sur, para volver a su lugar de origen. La estación estaba todavía en construcción, no como la conocemos ahora, y seguramente ese primer viaje ha traído muy pocas personas, posiblemente los funcionarios del ferrocarril,
y algún pasajero, algún curioso, alguna autoridad, posiblemente tal vez una autoridad de alguno del gobierno nacional o del gobierno provincial, como para certificar la habilitación del servicio. Ese cuadro que tenés ahí al lado tuyo, la pinta tal cual era. En esta réplica que vemos aquí, sí, es un trabajo hecho por mi padre Alberto Pron, coloreado, de una foto en blanco y negro que es posterior a 1890. Pero si uno hace la abstracción de que la estación, el edificio ya está terminado y que hay mucha gente esperando la llegada del tren, se puede dar una idea somera de cómo pudo haber sido aquel primer arribo que dio comienzo al servicio permanente, ya activo y cotidiano del funcionamiento del ferrocarril. Comenzaron entonces a realizarse viajes diariamente. No tenemos certeza, no tenemos documentación que nos permita asegurar si el servicio era diario o si era más espaciado en la semana, pero se puede conjeturar que sí, que tal vez viniera una o dos veces por semana, dado que casi no había habitantes. Bien, perfecto. Al tiempo que daba comienzo el servicio ferroviario regular hasta la estación del Trébol, se continuaba trabajando hacia el noroeste en la extensión, en la prolongación de la línea férrea. Y seguían en dirección a la estancia Las Yerbas, de ahí el nombre del ramal Las Yerbas, que quedó a un costado cuando se arribó a la altura de lo que después fue la estación Sastre, y en el trayecto se fueron creando o se levantaron las estaciones Los Algarrobos, luego rebautizada Carlos Pellegrini, y la estación de San Jorge. Una vez que las vías llegaron a Sastre y se habilitó esta nueva sección del ramal entre el Trébol y Sastre, el servicio empezó a pasar por el Trébol y continuó hasta Sastre a partir del 15 de abril. Los trabajos continuaron ingresando a la provincia de Córdoba para pasar por las localidades de San Francisco y El Tío, que era el punto terminal del proyecto aprobado por el gobierno nacional. ¿Por qué se toma el 15 de enero como fecha fundacional del Trébol? Por este acontecimiento de la inauguración del servicio ferroviario hasta el Trébol, el 15 de enero tiene para nosotros un valor de fecha fundacional, dado que acontecimientos previos y posteriores que no se pueden unificar en una fecha, nos dan la posibilidad de establecer que el 15 de enero fue el momento de surgimiento del Trébol, cosa que no hubiera ocurrido, difícilmente hubiera ocurrido si no hubiera pasado el ferrocarril por nuestro lugar. Esta fecha la he sostenido y fundamentado al punto que una iniciativa mía presentada en el Congreso de Historia de los Pueblos, hace bastantes años, que fue aprobada, estableció esta fecha como la fecha fundacional del Trébol y tuvo su primer reconocimiento local en el año 1990, cuando hicimos en la estación el primer acto evocativo de la llegada del tren como servicio regular a nuestra localidad. Lo hemos sostenido también y fundamentado en un proyecto enviado al Consejo Municipal que resultó en la ordenanza del 13 de mayo de 2021, ordenanza que lleva el número 1322, por la cual se impuso el nombre de Parque Municipal 15 de enero al predio de la estación, el predio que hasta entonces se conoció como predio ecológico y que como
como un hecho justo en el lugar adecuado para recordar por qué, cómo y por qué hoy en día nos podemos llamar ciudadanos del Trébol.